Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué hora van a estar viendo esto. Esta semana vamos a empezar con la clase número 3 de metodología de la investigación en ciencias sociales. Vamos a seguir viendo cuestiones teóricas. Ya les comenté que la primera parte de la materia, este primer cuatrimestre, vamos a ir viendo algunas cuestiones en torno a la teoría, lo que es, ¿no? Las ciencias, la metodología. Nosotros las dos primeras clases hicimos un trabajito sobre conocimiento científico. Ahora lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver un tema que está relacionado a esto, ¿no? Vamos a ver dos conceptos, vamos a definirlos muy importantes tenerlos bien en claro, que son el de ciencia, o sea, qué es ciencia, que no es lo mismo que conocimiento científico, están relacionados, pero no es en sí lo mismo. Vamos a ver qué es la ciencia, cómo se clasifican las ciencias, ese sería uno de los temas. El otro tema es el de la episteme o epistemología, vamos a ver qué es. Básicamente es la reflexión, ¿no?, sobre el quehacer científico. Ya vamos a abordar ese tema. Y también, por último, un tercer punto que también vamos a abordar en esta clase es el concepto de paradigma científico, y ver una evolución histórica de cómo fue cambiando el paradigma de la ciencia. Vamos a ver que existe un paradigma premoderno que abarca la antigüedad y la Edad Media, un paradigma moderno que se inició, mejor dicho, siglo XVI, transformaciones que surgieron en Europa, y bueno, vamos a ir viendo cómo se fue desarrollando la ciencia. Y un paradigma postmoderno, podríamos decir, en el cual desde mediados del siglo XX estaríamos dentro de él, ¿no?, hablando siempre desde el punto de vista científico. Son algunas cuestiones que obviamente vamos a analizar, no vamos tampoco a ser especialistas en ciencia, pero sí para tenerlas bien en claro, ¿no? O sea, definir de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de epistemología, y tener en claro estos paradigmas, porque nos va a servir mucho, ya que, bueno, a partir de próximas clases, ¿no?, vamos a empezar a ver cómo surgieron la ciencia moderna y dentro de ella las ciencias sociales y la metodología de las ciencias sociales, que es por ahí lo que nos interesa a nosotros tener bien en claro antes ya de arrancar propiamente dicho con nuestro proyecto, ¿no? Esta primera parte teórica va a apuntar a eso, ¿no?, a tener bien en claro cómo surgieron y se consolidaron las ciencias sociales como tal. Así que bueno, para esto ya saben que yo les dejo el módulo de aprendizaje, donde es como un resumen, una guía de esto, de la clase, y donde van a encontrar también dos textos. Todavía para este tema, por esta semana, no vamos a hacer ninguna actividad, aparte están realizando la actividad de la semana pasada, estamos en ese tiempo todavía, así que lo único que sí les voy a pedir, como siempre, es que puedan ver la clase, puedan descargar los textos, leerlos, una primera aproximación al menos, no dejar que se vayan acumulando, para después, cuando tengamos que hacer alguna otra actividad o el examen parcial, les resulte más sencillo, ¿no? Los textos son, voy a compartir, fíjense, acá está nuestro eje, nuestro tema sería ciencia y epistemología. Vamos a tener dos textos para ocupar. Uno es el de Esther Díaz, que venimos utilizando. En este caso, van a ver que este es el texto de Esther Díaz. La autora va a definir lo que es la ciencia. ¿Ven? Después, lo que es la epistemología, que por ahí esto es un poquito
más complejo, ¿no? Es muy filosófico si se quiere, pero no hay problema, lo vamos a ir viendo. Voy pasando para que no se vayan perdiendo. Y bueno, por último, estos dos apartados que más que nada me interesa ya que menciona algunas de las problemáticas de las ciencias sociales. Pero para tener en cuenta de este texto del Esther Díaz, las definiciones de ciencia y las definiciones de epistemología. Eso me interesa que lo tengan, que lo puedan leer y lo tengan bien claro. Y después, para abordar el otro tema, el de los paradigmas científicos, vamos a utilizar el texto de Pardo, ¿no? Fíjense, la problemática del método en ciencias naturales y sociales, donde va a definir qué es un paradigma científico, va a ir haciendo, va a ir describiendo esta evolución que les dije, de paradigma premoderno, moderno y posmoderno. Y después, al final, va a hablar de la clasificación de las ciencias, que les dije otro de los temas que vamos a ir viendo. Fíjense, hace primero una gran clasificación en ciencias formales, ciencias fácticas, lo que hay que tener en cuenta, objeto, método, verdades, ejemplos. Así que, bueno, con estos van a ser los textos que vamos a utilizar. Lo que quise hacer más que nada es mostrarles un poco para que no se pierdan, ¿no?, a la hora de leer y puedan enfocarse realmente en la información necesaria. Dicho, presentado los textos, cómo tienen que leerlos, abordarlos, qué sacar de cada uno, me gustaría hacer un breve comentario, preparé acá una presentación para presentar estos temas también, explicarles un poquito de qué va cada uno. Ya saben que esto se graba, está disponible para que ustedes lo vean cuando quieran, también me pueden escribir. Así que bueno, vamos a ver primero el de ciencia. ¿Qué significa? ¿Qué es la ciencia? Que no es lo mismo que conocimiento científico. Como dice allí, ciencia es un término mucho más abarcativo, que incluye instituciones gubernamentales, privadas, universidades, institutos, lo que se llama comunidad científica, ¿no? El hacer ciencia. Piensen en Argentina, por ejemplo, no sé si alguna vez escucharon hablar del CONICET, por ahí es el Instituto Científico Estatal, nacional, pero obviamente que existen otros. Y dependiendo del área que uno esté estudiando, la disciplina que esté estudiando, hay una comunidad científica que lo avala, ¿no? Entonces, hacer ciencia es por ahí más grande si se quiere. También, como dice allí, es el conocimiento que cada época histórica considera sólido, fundamentado y avalado por determinadas instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma de hacer ciencia de hoy en día, lo que se considera hacer ciencia o conocimiento científico, no es la misma que hace 100 años, que hace 300, que hace 400, sino que esto va mutando, ¿no? No hay ninguna verdad absoluta, sino que la ciencia, lo aceptado, va modificándose. Tendríamos que situar los orígenes de la ciencia moderna en el siglo XVI, allá por el año 1500 en adelante, así que imagínense cómo esto se fue modificando, ¿no? Se va a ir cambiando. Por eso que hablamos, ¿no?, de que es el conocimiento que cada época histórica, es decir, va cambiando según el momento histórico, acepta como conocimiento válido. Nosotros específicamente nos vamos a centrar en la ciencia moderna. Fíjense acá, un poco una imagen como para visualizar, ¿no? Pensar en Galileo, en Copérnico, en algunas personalidades que por ahí habrán estudiado en la secundaria o lo habrán visto en la carrera, que hacían ciencia, fueron los primeros científicos modernos, entre comillas, ¿no? En esta idea de buscar la explicación de las cosas de manera racional. Algún criterio para clasificar la ciencia según su objeto de estudio, según el método que siguen, el tipo de enunciados que brindan y los tipos de verdades a los que afirman. Nosotros, de una manera global, que estudian las ciencias sociales, obviamente
las sociedades, no valga la redundancia, personas. Ahí ya tenemos una primera gran diferencia respecto a las naturales. Y después nosotros en esta materia vamos a ver el método, ¿no? Alguna metodología. Esto, bueno, no hace falta que les explique mucho. También está en el texto de Pardo esta gran división en ciencias formales o ciencias fácticas. Fíjense que las fácticas son las que su objeto de estudio es real, tanto material como personas. Es por eso que dentro de las ciencias fácticas van a estar las ciencias naturales y las ciencias sociales. Acá en este apartado solo podemos ver que las ciencias formales están o vendrían a ser lo que son la lógica y la matemática, y por tanto su existencia es ideal, ¿no? Pero bueno, esto siempre tengan en cuenta, dentro de las ciencias fácticas están las naturales y las sociales, que es la que nosotros vamos a abordar durante toda esta materia y bueno, durante la carrera. ¿No? Ciencias sociales tenemos geografía, historia, ciencias políticas, sociología, economía, antropología, por mencionar algunas, ¿no? Como podemos ver en este gráfico, en este dibujito. Eso sería un poco el concepto de ciencia. Ahora, para hablar un poco de lo que es la epistemología, como dice allí, es una disciplina filosófica que va a reflexionar sobre las teorías científicas. Es decir, la epistemología, lo que va a hacer es reflexionar, criticar, pensar el quehacer científico. Es decir, la manera que el mundo viene haciendo ciencia. Ya van a leer ustedes, ya vamos a ver historia de la ciencia y sobre todo van a ver cuando lean los paradigmas. Es decir, la epistemología va a estar siempre reflexionando sobre el quehacer científico, buscándole la vuelta, por si se quiere, viendo si, el método es válido o no, si responde o cumple con tales parámetros o no. Es, como dice allí, una reflexión, está más del ámbito desde lo filosófico, y va a estar siempre cuestionando, en el buen sentido podríamos decir, criticando a el quehacer científico. Como les dije, es algo propio de la filosofía y de la reflexión. Y va a ser una disciplina que va a surgir, digamos, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. No tardó un poco más que la ciencia misma, ya que, bueno, volvemos al mismo punto, es reflexionar. Nosotros esto después lo vamos a estudiar un poco, obviamente que no nos vamos a hacer especialistas en epistemología, pero sí vamos a ver que a fines del siglo XIX surgieron los primeros positivistas, personas que adherían a una teoría filosófica llamada positivismo, no sé si alguna vez la escucharon o no, pero en la que básicamente se consideraba que todo conocimiento científico tenía que ser, no es la palabra utilizada, tenía que ser validado, o se llegaba a un conocimiento científico a través del método de las ciencias naturales, ¿no? Y todo conocimiento tenía que ser probado por la experiencia, por la formulación de leyes. Nosotros vamos a ver cómo mucho tiempo las ciencias sociales fueron criticadas, denostadas y puestas en un segundo plano, ya que no se ajustaban al método de las ciencias naturales, ¿no? No producían el mismo tipo de conocimiento. Entonces, tenemos esta idea que obviamente es vieja, ¿no? El fin del siglo XIX,